Muy buenas tardes. Cuando el río suena en una nueva semana, ahora a panel completo, sin lugar a dudas. Debemos decir siempre, al momento del inicio, que este programa, Cuando el río suena, es un producto de Bionoticias y Radio Violeta. Para el debate local, para el debate regional, para el debate nacional. Ya instalamos algunos temas, pero hay un tema que necesariamente hay que abordarlo por el impacto que ha tenido. Números más, números menos, como dice la autoridad. El 8M marcó definitivamente lo que fue la movilización en el mes de marzo, porque después han habido otras movilizaciones para las cuales también tendremos tiempo. Por tanto, un gran tema es todo lo que ha impactado la gran multitudinaria marcha, no solo en Santiago, porque a veces nosotros nos quedamos solo con Santiago, con Concepción, Temuco y muchas ciudades del país, Los Ángeles incluido, y todo eso tiene repercusiones. Por tanto, es un gran tema que vamos a abordar necesariamente hoy día, como digo, a panel completo. Hay nuevos temas también, como se instala, lo recordábamos aquí antes de iniciar el programa, como la renuncia de la ministra Pla, y hay otros temas que han ido asomando en el camino, entre ellos la constituyente, que ya sabemos el 26, pero tenemos el coronavirus entre medio que está instalado como un gran problema. Algunos perciben en eso un grado de intencionalidad, pero también es un segundo tema a abordar. Y luego, finalmente, los temas más bien regionales y locales, sobre lo cual también hay mucho que decir a propósito de distintas publicaciones. Quiero primero dejar a los contertulios, a Belén, que no la tuvimos la semana pasada lamentablemente, pero hoy día está con nosotros. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Y por supuesto a don Manuel González, también otro contertulio aquí con el cual debatimos constantemente, pero que hoy día lo vamos a hacer aquí al aire para que los auditores escuchen, digamos, nuestras discusiones. Hola, fijando posiciones, fijando materias y temas en el segundo programa. Muy contento de estar con ustedes y con Belén, que se reincorpora al programa, así que yo quiero dejarle el primer espacio como corresponde, ¿cierto? Para que le dé la mirada, digamos, a lo que fue el 8M y todas las repercusiones que ha tenido, para que después podamos abrir el debate e incorporarnos nosotros también ahí a ese debate. Sí. Bueno, 8 y 9. 8 y 9, sí, la sí, porque fue el paro feminista. Okay. Y marzo feminista en el fondo, porque por lo menos la convocatoria de la coordinadora 8M y a nivel nacional ha sido reivindicar la fecha desde la multiplicidad de espacios que se pueden dar dentro del feminismo. Entonces, por ejemplo, acá Los Ángeles, la coordinadora feminista 8M y la coordinadora Cuerpo Violeta estuvieron, comillas, a cargo de la organización. Chicas tomaron la batuta y organizaron una semana completa de actividades donde tuvimos una tarde recreativa en Plaza Pinto, tuvimos una feria, tuvimos una actividad del 8 que en un comienzo no era una marcha, pero que en el fondo igual se transformó en una marcha, y el 9 una marcha multitudinaria con más de 2.000 personas aquí en Los Ángeles. Además hay que destacar de eso que a diferencia de otras ciudades donde hubieron hartos conflictos con esto del separatismo, en Los Ángeles éramos, yo creo que el 98% de mujeres de las 2.000 personas. De varones. Yo creo que no era más de un 2%, con suerte un 5%, porque dejamos súper claro desde el inicio de la manifestación, cuando nos convocamos en la Plaza de Armas, que no queríamos hombres en ese espacio, y que yo sé que puede ser un poco chocante desde el punto de vista de los hombres, que se los limite a no participar en una actividad, pero siempre hay que tener en cuenta que el separatismo en este tipo de actividades tiene que ver con la seguridad de las compañeras que marchan, con la imposibilidad de encontrarse con sus agresores anteriores o con hombres que en verdad han marcado su vida de manera negativa. Hemos visto que a nivel nacional e internacional los hombres que han participado en las marchas y que se han destacado por hacerlo generalmente tienen un montón de yayitas como no pago de pensión de alimentos, también hay muchos que tienen violencia intrafamiliar, y que en el fondo está esto de que se puso un poco de moda el feminismo y se aprovechan, pero yo creo que aquí hay que destacar eso. Yo siento que fueron súper respetuosos. Los pocos conflictos que tuvimos con sujetos que salían a tratar de grabar la marcha o algo fueron pocos, y por suerte esas personas entendieron de inmediato que nosotras no queríamos ser grabadas, porque además un grupo de mujeres
de alrededor de 20 íbamos con los cuerpos pintados. Entonces no queríamos, o sea, estábamos claro a través de la decisión de pintarnos, de exponer nuestro cuerpo de una manera distinta, a través de la resistencia del cuerpo territorio, pero no por eso queríamos que gente a través del morbo nos grabara o nos tomara fotos. Así que yo en ese sentido destaco mucho el trabajo de las chiquillas. Hubo credenciales de acreditación para las fotógrafas, tuvimos muy buena organización con las performances, en ningún minuto ninguna pasó a llevar a la otra. Tuvimos participación de todas las edades. Yo creo que eso es algo que llamó mucho la atención. Había mujeres muy mayores en la marcha, había mujeres en silla de ruedas en la marcha, habían niñas muy pequeñas, habían madres con sus hijas. Entonces yo creo que de a poco se está entendiendo que este no es un tema de las jóvenes, sino que es un tema intergeneracional y que cada una tiene sus ritmos al despertar del feminismo, pero no por eso va a ser menos feminista que la otra. Así que, como respecto de eso, destacar mucho el trabajo de las compañeras, mencionarles que es probable que la próxima semana tengamos a una invitada de Cuerpo Violeta para que volvamos a retomar un poco el tema y le saquemos más el jugo. Y yo creo que en el fondo el otro tema que mencionaste, que es lo que supimos hace súper poco rato respecto de la renuncia de Isabel Pla, tiene mucho que ver con cómo ha estado la feminista instalando que el Ministerio de la Mujer no se hizo cargo de las problemáticas de las mujeres en los últimos meses, sobre todo posterior al estallido social, ya que hay innumerables denuncias de violencia político-sexual hacia las mujeres. Han habido cerca de 21 femicidios desde el 18 de octubre y la ministra no se ha pronunciado, además de que se pronunció en alguna ocasión respecto de la agresión a una carabinera, que en este minuto... Yo entiendo que para todos la carabinera es mujer, pero la carabinera representa una institución. O sea, en el fondo no era un punto de reflexión desde el Ministerio de la Mujer. Pudo haberlo sido del Ministerio de Defensa, por ejemplo, claro, o de Hacienda, pero no sé si en términos correctos era una intervención del Ministerio de la Mujer. A ella no la agredieron por ser mujer, la agredieron por pertenecer a una institución que hoy en día ha agredido a muchas personas. O sea, es como claro, dejar eso claro igual. Claro. Absolutamente, yo creo, a ver, si yo sigo la línea, la verdad es que a mí en lo personal, después de haber, pues yo tuve la posibilidad de no participar, pero estando trabajando en Concepción, de ver lo que fue la marcha en Concepción, por la masividad que tiene, y una de las cosas que a todo el mundo le llama la atención en general, bueno, yo intento por lo menos dentro de cuando estoy en mi espacio aquí en Los Ángeles, yo tengo una familia, digamos, que está compuesta mayoritariamente por mujeres y por tanto también he educado desde esa perspectiva, hemos educado, porque lo hago junto con mi compañera, esta idea de que efectivamente tengan la posibilidad de ser libres en términos reales, digamos. Y en muchas ocasiones, así como ella se sacrifica cuando yo vengo aquí al programa de la radio para otras cosas, yo también tengo que sacrificar tiempo para otras cosas para que ella también pueda desarrollar las actividades que ella quiera desarrollar, pues, lo que me parece debería normal. Ser parte de la normalidad, claro. En el fondo. Así debería ser. Adecuado. Claro, adecuado. No siempre ocurre así, pero lo importante aquí es, digamos, tener esa valoración respecto de que las labores de la casa son labores compartidas. Una cosa que no es fácil, digamos. Sí, yo creo que en ese sentido hay algo súper sencillo de entender, que es que coexistimos en el mundo. Exactamente, porque para que puedan participar, digamos, alguien tendrá que cuidar a los niños, si hay niños, pues entonces, para permitirle... Sí, en el fondo, esa era la pelea constante, como previo al 8M. Muchos hombres, sobre todo en redes sociales, reclamando su derecho a manifestarse, no entendiendo que su rol en esta manifestación era uno muy distinto, y que además hace años les venimos diciendo todo lo que pueden hacer para participar de forma correcta de un 8M, que sí, claro, quedarse en la casa haciéndose cargo del cuidado de los niños o de la limpieza del hogar, quedarse una hora extra tal vez en el trabajo para cubrir las horas de que la compañera pueda salir antes. O sea, son cosas sencillas, quedarte con tu sobrino si eres hombre y tu hermana tiene hija y quiere ir a marchar. Como a mí no me parecen cosas tan descabelladas, generar un grupo de hombres y cuestionarse porque son cómplices continuamente de los otros hombres que ejercen violencia, porque yo entiendo, hay hombres que no ejercen violencia, o por lo menos no de forma consciente, o que creen que dentro de su actuar no hay espacios donde se vulnera a las mujeres. Pero no se tienen por qué poner a la defensiva respecto de estas actividades. Al contrario, deberían entender que
pueden generar espacios reflexivos para hombres y ellos creen que están tan Yo deconstruidos. creo que hay también, y a propósito de lo que dices tú, Belén, yo creo que hay una nueva posibilidad en el sentido de que hay que abrir debate no solo respecto de lo que las posturas, como hoy día se clasifica, feministas se están planteando, sino que los hombres a su vez tienen que abrir debate respecto de cuáles uno podría decir las nuevas masculinidades o de qué manera, ¿cierto?, el hombre de hoy enfrenta estos nuevos tiempos que son muy distintos a los tiempos que se vivían antes. Claro. Entonces yo creo que también, o sea, el debate no solo se tiene que abrir en el mundo femenino, también el debate se tiene que abrir en el mundo masculino, a propósito de esto mismo que decías tú, que tiene que ver con el machismo, a propósito, digamos, de este sistema, como dice alguien, de dominación, que es lo que definitivamente se plantea en el patriarcado. O sea, yo creo que así como las mujeres debaten, los hombres estamos obligados también, a partir de eso, de debatir, digamos, lo que está ocurriendo en el mundo de hoy, digamos. A mí me parece que O sea, es parte del desafío. ¿y cuál es su rol en la sociedad? Tal vez no en una relación de pareja, pero en la sociedad. Como hacerse cargo de lo que históricamente dejaron de hacerse cargo porque delegaban. ¿Sí es eso? Sí, claro. Es entender que en el fondo las mujeres que hasta ahora se hacían cargo de todos los cuidados no pueden hacerse cargo de eso eternamente, sobre todo en el modelo actual donde las mujeres además son partícipes de el trabajo, comillas, formal, y también tienen que dejar su casa, entonces terminan generando una doble o triple jornada en función de las tareas domésticas. Sí, claro. Y tiene harto impacto. Yo creo que para el auditor, para el que nos escucha, sí, yo creo que en muchos casos pasa esto. Si uno empieza a seguir los mismos casos de femicidio o otros de violencia en familia, en muchos casos ocurre que cuando él queda sin empleo y es la mujer la que obtiene empleo, muchas veces personas se sienten menoscabadas y en ese sentimiento de menoscabo por realizar tareas domésticas comienzan a desarrollar niveles de agresión, lo que me parece absurdo, ¿te fijas? En circunstancias que en el mundo de hoy, en general, digamos, en la mayoría de los casos, lo que ha empezado a ocurrir, que va incluso hasta en desmedro de los hijos, Es que ambos trabajan. claro, es que ambos trabajan, y si ambos trabajan, evidentemente los hijos quedan descuidados, pero cuando está ese descuido, habitualmente, desde el punto de vista práctico, lo que se dice es que la mujer no se hace cargo, en circunstancias que la responsabilidad es de ambos. Es de ambos. Entonces hay un múltiples impactos múltiples que yo creo que da para un debate largo, un debate largo, que y tiene que ver además, con hartas cosas. cuando no se tiene en consideración la responsabilidad de ambos padres en la crianza, es que después no entendemos por qué las personas son como son. O sea, las personas somos construcciones sociales y, claro, nuestros padres y madres no son responsables de todo lo que somos y lo que hacemos, pero tienen una cuota de responsabilidad súper alta. Y muchas veces no se toma en consideración. Es súper necesario que los padres sean padres presentes, padres amorosos, que además no giren en torno al adultocentrismo, la relación que Claro. establecen con sus hijos. Yo hace poco conversaba con unas mujeres y me decían que no entendían cómo hoy en día hombres y mujeres podían ejercer mal el rol de padre y madre, habiendo tanto manual, habiendo tanta guía práctica, habiendo tantos profesionales que han dado consejos hace años. Sí, claro. Y claro, tiene que ver mucho con la idea de la posesión y de no entender a los niños y niñas como sujetos de derecho. Así es. Si no entendemos que los niños son sujetos completos, porque son sujetos completos que pueden dar su opinión de forma racional, que están dispuestos además a opinar de muchos temas si les damos el espacio, no nos vamos a dar cuenta lo negativo que es la falta de la presencia del padre y la madre en esa formación. Los niños, como cualquier otro sujeto, piensan, solo que piensan de una manera distinta a uno. Y uno tiene que tratar de entender, es como tratar de entender otra cultura, digamos. O sea, tienen otras formas de ver la vida, no como nosotros de repente. ¿Cierto? Uno, Manuelito, Sí. tan silencioso. Sí, estoy digamos. silencioso escuchando porque yo no puedo sino estar de acuerdo con el diálogo que ustedes tienen, porque ha habido un desarrollo, un avance del feminismo que es un triunfo cultural después de todo, porque imagínate nosotros que somos sesentones, ¿no es cierto? Entendimos siempre el rol de la mujer como la administradora del hogar, ¿no es cierto? Muchas veces escuchábamos eso, que el hombre le entregaba el dinero a la mujer para que ella administrara en todo aspecto el hogar y criara y educara a los hijos. Sí, Ese claro. es un rol, no sé, quizás venga desde los griegos en adelante, está en el país de ella incluso.
pero hoy la mujer incorporada al mundo del trabajo, en la toma de decisiones, es un cambio, es una modificación en todo aspecto. Mi pregunta que quiero hacerle a Belén, ¿qué falta? ¿Qué campos? Tantísimas cosas. Tú dices Tantísimas Claro, porque, cosas. Yo creo ¿por qué que te hago esta pregunta? ¿Qué falta? Porque imagínate, en relaciones de poder político, hoy se habla de paridad. Y claramente no es que yo me guíe por los graffiti, uno de ellos es no, que me gusta Claro. mucho porque es breve el mensaje, pero es clarísimo, dice, no es no. ¿Me Claro. entiendes? Pero hay otro que dice paridad o fuego. ¿Te fijas? Entonces, llega a ser un imperativo muy, muy fuerte. Paridad o fuego. Claro. Entonces- Lo que pasa es que yo tengo Sí. la impresión, a propósito de Sí. consignas, digamos, Sí. tengo la impresión, y yo creo que el ciudadano podría entenderlo bien, digamos, es que si uno dice desde el ejercicio de poder, la paridad debería estar hace mucho rato desde el poder. Sin embargo, la ley de paridad no es algo que los políticos o la clase política o quienes gobiernan hayan deseado. Para en nada. absoluto venía Fue- tramitándose hace Claro, muchísimo tiempo. fue como algo forzado, ¿te fijas? Entonces, y yo insisto en esto de que la gente que gobierna, la clase política, que es la que definitivamente gobierna, está muy atrás de lo que son las demandas sociales en realidad. Pues entonces muchas de las cosas que se hacen forzados por la movilización de la Ya. calle. Sí, yo Por creo lo que mismo, en la ese pregunta y centrada en Belén, que es una líder del feminismo, ¿para dónde va? O sea, ¿qué falta? ya, lo primero- ¿En qué áreas? En el feminismo no hablamos de liderazgos. O sea, el líder del feminismo Bueno, como que no me ya, suena tan bien. ya. Yo soy parte del movimiento. proceso. Del movimiento, ya. Yo creo que falta... Yo creo que de partida a todos nos falta aprender mucho, porque hablar de paridad, hablar de igualdad, o sea, no son temas nuevos en absoluto. Cristina de Pizan escribió La ciudad de las damas en 1405 y ya hablaba de la necesidad de un ejercicio más paritario. O sea, si uno se pone a analizar la historia del feminismo, que de hecho hace poquitito tuvimos una actividad en la biblioteca donde yo trabajo, a la que, a pesar de ser mixta, no llegaron hombres, que siempre reclaman que no hay actividades mixtas. Bueno, había y no llegan. Y eso es una constante. Yo casi siempre mis actividades respecto a historia del feminismo las hago mixtas y los hombres no llegan. Porque si nos ponemos a analizar la historia del feminismo nos vamos a dar cuenta de que no solo en Europa, sino a nivel global, las demandas feministas no son ni de ayer ni de antes de ayer, son demandas históricas. O sea, en Chile los movimientos feministas datan desde Perdón. que existe una política formal. Insisto, yo me califico como el más ignorante de los tres, pero una ignorancia un tanto socrática porque me permite preguntar para aprender. Pero fíjate que esto está adscrito al mundo occidental, básicamente, lo que tú mencionas. Hasta cierto punto. Porque Asia, el sudeste asiático, Medio Oriente... O sea, tú- lo que pasa es que cuando uno, recién cuando uno, por hay ejemplo, recién escucha algunos atisbos a nada Nuria más. Varela, que es como una gran exponente de la creación de una historia del feminismo, ella habla de olas. Y en estas olas no deja de destacar que de la tercera ola en adelante, que se sitúa así como más o menos posterior a la Segunda Guerra Mundial, podríamos decir que por la entrada forzosa de las mujeres al mundo del trabajo a través de los procesos bélicos, este conflicto sociopolítico que se da entre hombres y mujeres por el rol que se nos asignaba toma mucha relevancia no solo en Europa, y con la instalación de gobiernos ya independientes, por ejemplo en América Latina, desde que nos volvimos Chile, ya había mujeres reclamando por qué en este nuevo concepto de independencia de Chile no estábamos incorporadas, porque los políticos eran solo hombres. Yo creo que es normal pensar que el feminismo solo es occidental, porque de hecho cuando uno empieza a buscar es lo primero que encuentra, pero por ejemplo yo hace poco leí un libro que se llama Feminismos Islámicos y habla de cómo ciertas mujeres han tomado un rol protagónico respecto del análisis del Islam y de cómo las mujeres juegan un rol que hasta hoy en día no era cuestionable, que era el de ser serviles a sus parejas y además estar completamente cubiertas, a cuestionarse el uso de la burka desde un sentido más político y de resignificación.
Yo creo que el feminismo ha llegado a todos sus espacios, solo que tiene formas distintas porque tenemos necesidades distintas. Evidente. Por lo mismo, Nuria Varela plantea que hoy en día se está generando una cuarta ola en el feminismo, y que esta cuarta ola como que el empujoncito que tiene para comenzar a tomar fuerza es los movimientos sociales desde el 2008 en Grecia, que después además han sido los movimientos sociales en el mundo. De hecho, ella destaca el ejemplo del 2011 en Chile, de cómo las mujeres secundarias y universitarias también fueron súper importantes en las demandas de educación no sexista, que iban de la mano de la gratuidad, que tal vez no se consiguieron, pero que se instalaron hasta cierto punto porque han habido cambios curriculares leves, pero, Sí, claro. pero ya empezó Pero fíjate, a remover esto. Sí, me encantaría, a propósito de lo que tú estás señalando, un poquito bien situarlo. Yo soy de la idea, teniendo clarito, digamos, lo que pasa en todo el mundo y las distintas culturas que hay en el mundo, es que una de las mejores maneras de entender lo que sucede es situarse en su propia realidad. Y en esto de situarnos en la realidad, pues uno tiende a hacer comparaciones, digamos, que nos pasa en todos los planos, porque en el plano económico tendemos a compararnos, digamos, con los países desarrollados en circunstancias que somos subdesarrollados. Sí, claro. Entonces, O sea, y ahí el empezamos a feminismo creer, tiene digamos, un de que concepto porque claro. aquí en Occidente, digamos, hay un movimiento feminista más desarrollado, entonces los demás culturas musulmanes son más retrasados. Los procesos son distintos. sí. O sea, porque son- luchan contra cosas distintas. Claro, o sea, luchan allá contra hay cosas un distintas. rollo con el cuerpo como objeto de deseo constante, es. entonces Claro, tiene que estar cubierto De- con un velo. Es que bueno, por es que bueno completo. precisar. De hecho, eso ¿sabes por qué eso es bueno? lo que sostiene Claro, la tesis de. exacto. no Pero sé ¿sabes si por de qué los es bueno machistas, precisarlo? ¿Sabes ¿ah? por qué es bueno precisarlo? Porque ocurre que esos fenómenos aquí, por ejemplo, también están permeando, por ejemplo, la iglesia. ¿Me deja? Si la iglesia, en términos, digamos, de jerarquía de iglesia, de poder de iglesia, es una iglesia de hombres, De hombre, claro. no de mujeres. O sea, ¿me y deja? de hecho Si hay tú- registros que datan de 1700 e incluso antes de levantamientos de iglesias de mujeres que fueron derrocadas a través de procesos inquisitivos en las que se Claro, asesinaban claro. por brujas. No es que no hayan existido instancias. Que ya Claro. no En existía la más de Inquisición una a esa ocasión. fecha, pero. Exactamente. Por eso es importante. Pero igual son procesos o sea, Claro, el por eso- concepto Mm, no sí. como la Inquisición en Por sí eso, misma. por eso es importante Pero- analizarlo, porque eso también, por ejemplo, permea el mundo militar, por Bueno, ejemplo. ¿te vo- fijas? vo- Porque en el mundo militar hasta no hace muchos años, ¿qué es lo que era? Hombres, básicamente. ¿te fijas? Sí, Es reciente, pero, muy reciente, ¿te fijas? En eh, términos históricos me refiero. Pero muy reciente. muy reciente. Las estructuras de Bueno, poder pero son entonces, masculinas. entonces si circunscribámonos a la realidad nuestra, a la realidad nacional. Y no quiero yo- evitar lo otro, o sea, yo sí, creo que sí, sí, digamos, sí. pero Aún- para el ciudadano común tiene que entender que estos fenómenos permean absolutamente toda la sociedad. Pero aún si nos situamos solo en Chile, van a haber múltiples realidades. Y Claro. en eso el feminismo actual tiene un concepto súper importante y necesario de destacar y de conocer constantemente, que es la interseccionalidad. Que no es que o sea, que es como hay un tejido en el cual los sujetos no nos constituimos desde un solo ámbito, sino que tenemos una construcción desde múltiples ámbitos. Por Ujú. ejemplo, yo soy mujer, soy blanca, pero también hay otras mujeres en Chile que son mujeres negras. Yo soy heterosexual, pero tengo compañeras que son bisexuales, pansexuales, asexuales, o hay mujeres trans, por ejemplo, y que hoy en día más no solo hoy en día, pero hoy en día están más visibilizadas, pero son sujetos sumamente subordinados a través del patriarcado, porque en el fondo son cuerpos para los hombres, Mm. porque no tienen cabida en la sociedad actual. Entonces, no es que tengamos una sola demanda. Yo creo que es súper reduccionista hablar de un petitorio unitario, porque en el fondo no lo tenemos. Yo creo que la única cosa que yo podría decir así como o una de las únicas cosas que se podrían decir como una demanda global es la soberanía sobre el cuerpo, por ejemplo. Claro, Eso tiene como un múltiples eje, ámbitos, que no como- tiene que ver claro. solo con la legalidad y la gratuidad del aborto, Claro. sino que también tiene que ver con el respeto a la diversidad de los cuerpos. Hace poquito rato también escuchaba que la Organización Mundial de la Salud hablaba de la obesidad como un problema. Sí, pero tampoco hay que sobremedicalizar la obesidad porque o entenderla excesivamente como un problema, porque hay mujeres gordas y hombres gordos que son mucho más sanos que personas flacas. Ser flaco Claro. no garantiza la salud, entonces hay que empezar a dar un debate Es verdad. respecto de la diversidad Lo corporal. dice un flaco. Respecto de, por ejemplo, Sí. esto también incluye a las mujeres con discapacidades que son constantemente vulneradas también. Hemos visto casos de mujeres con discapacidad cognitiva y que son Sí, claro. violadas y tienen hijos. O sea,
Sí, esta claro. soberanía Pero sobre el cuerpo tiene que ver además con Sí, componentes sí. raciales súper potentes respecto de nuestra relación con la tierra, del Estamos, pueblo estamos originario. estamos por en un nivel ejemplo. bastante bueno del debate. A mí me encanta ir incorporando estos conceptos que muchas veces la gente común, porque me ha pasado cuando voy a poblaciones, estos conceptos como transeccionalidad que no los entiende. Yo habitualmente le digo a la gente, mire, hablemos de diversidad, porque la diversidad es plural, es para todos. Hay hombres diversos, no hay ningún hombre que sea igual a otro. Las mujeres también son diversas en muchos planos. Cuando usted hace el reconocimiento de que en esto de que hay mujeres negras, mujeres blancas, y debemos, digamos, compartir y todo, entonces ahí se incorpora este nuevo concepto para la academia, fundamentalmente, que se refiere a la transexualidad. Pero el reconocimiento de la diversidad es importante porque una de las cosas que nos pasa a nosotros es que nosotros a partir de la diferencia elaboramos los prejuicios, elaboramos los estigmas, los estereotipos y todo eso, ¿te fijas? A partir Sí. de ahí surge todo. Y de hecho, por lo mismo, la interseccionalidad y los feminismos interseccionales plantean la necesidad de que este situarte no sea tan limitante como en el pasado, que era... Yo me sitúo, por ejemplo, como mujer blanca heterosexual feminista, entonces ahí estoy y no me salgo de ahí cuando Claro. en el fondo somos sujetos que fluyen. Claro. Que no tiene que ver solo con esto. Y además, como mujer blanca heterosexual, también puedo compartir con mis compañeras bisexuales, homosexuales, transexuales, y también puedo ser defensora de lo que peleamos en conjunto, que es la soberanía del cuerpo, no solo en el sentido de que yo pueda claro. decir si quiero tener o no hijos, sino que mi compañera trans pueda decidir si quiere o no quiere operarse, y que además tenga los medios para hacerlo, porque en Chile había un doctor que hacía vaginoplastías en Valparaíso, y hoy en día él va a jubilar. Y las mujeres trans se van a quedar sin la posibilidad de acceder a eso. Que en el fondo puede que alguna ni siquiera lo quiera hacer. Sí, claro. Pero que esté la posibilidad de hacerlo y que esté cubierto Claro. bajo el sistema de salud es vital. O sea, y con lo del aborto también. O sea, además, todas las demandas que tenemos desde el feminismo son demandas avasalladoras con la composición cultural, no son demandas avasalladoras con quienes no las incorporan. O sea, yo puedo decir que me encantaría que en Chile tuviésemos aborto legal, seguro y gratuito, sin causales, pero que lo más probable es que en pocas situaciones de mi vida optaría por elegir esa opción. Es más bien algo que te da posibilidades, no que te las restringes. Nadie va a obligar a una mujer en ninguna situación a abortar porque haya una ley que lo permita. Claro. En cambio, cuando no Y lo ese- hay, Y eso es Se importante. produce el fenómeno criminalizando. contrario. Sí, claro. Y eso es importante porque muchas veces la gente también cree que todo se resuelve por la vía legal. Y eso también no es cierto. En lo más mínimo, digamos, ¿te fijas? Hay cosas que están en la legalidad pero que jamás se cumplen. Jamás se cumplen. Y muchas veces, digamos, incluso se vulneran. Que es peor, ¿te fijas? Entonces, es importante dar el debate porque finalmente esta noción de derecho, que también es parte de lo que se ha incorporado culturalmente aquí en Chile en el último tiempo, porque antes esa noción era desconocida para muchos, y que por lo demás también en algún minuto adquirió un carácter reduccionista, porque cuando se habla, por ejemplo, de derechos humanos, en el fondo se limita el derecho al derecho a la vida. Que por cierto, hay que hubieron detenido desaparecidos, hubieron ejecutado. Sí, pero el concepto de derecho humano incorpora derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a la cultura, derecho a muchas cosas. A la Pero a vivienda, veces, al pero a transporte. veces en esta postura reduccionista, entonces, en el discurso mediático, entonces cuando la gente escucha hablar de derechos humanos, pero es que solo va a defender a los violentistas. Señor, o sea, no, No, tiene claro. idea de No, derechos sí, humanos. sí, ¿se fija? sí. Entonces, es bueno aclarar eso porque finalmente se trata de dar un debate, digamos, en donde efectivamente estemos cada vez avanzando en hacer que el ser humano, ¿ya?, como está definido incluso en la Declaración Universal de los Derechos Humanos firmada por todas las naciones, lo primero que tiene es dignidad. Entonces, la primera pregunta que hay que hacer, ¿qué tan dignos somos? Y una palabrita que hoy día está en el tema En el mediático, debate público. en el debate público, y fíjate que hay gente que cuestiona eso, cuestiona. Es decir, yo a veces no entiendo, digamos, hasta qué punto llega que un conductor de un medio televisivo, ¿no?, se cuestiona el derecho a la dignidad de las personas. Precisamente los derechos humanos se sintetizan en el trato justo y digno a, Sí, pues. a los seres humanos. Oye, estamos bien enfrascados en... Sí, en- por supuesto, porque es un gran tema. Tú nos digamos. dices que en la próxima semana
va a venir una compañera de cuerpo violeta, todavía no tienen definido quién, porque como les decía, el feminismo tampoco, en el feminismo no hay liderazgos, No hay no hay liderazgo. alguien que, sobre todo en las colectividades, que se pueda arrogar la voz inmediatamente. Las chicas van a Pero reunirse, ¿a qué van a obedece eso, compartir. digamos? Porque A- generalmente uno tiende generar una a lógica distinta a en visibilizar relación un al liderazgo para efectos de interrelacionarse. Como, eso es Mm. es bastante sencillo de explicar. Las feministas luchan contra el modelo patriarcal. El modelo patriarcal lo que hace Ya. es subordinar un sexo bajo el otro. Ya, vale. Entonces establece relaciones de poder que posicionan a uno por sobre el otro. Mm. Entonces, una práctica feminista relativamente común en los espacios de mujeres feministas es que no hay un liderazgo establecido porque ninguna está por sobre la otra. Claro, Porque generamos pero también una hay- conversación de forma horizontal. Horizontal. Sí, existen las vocerías. Las Sí, vocerías. después de que dialogamos, después Sí, de claro. que conversamos, que definimos, vamos a evidentemente darnos cuenta que compañera tenga una mejor capacidad de expresarse, Sí, claro. que compañera se sienta más cómoda frente a Y una algunas- instancia, ¿Sabes qué? Y ellas algunos van tienen a algunos seguramente- ámbitos Sí, sí, también. sí, pero sabes que eso es súper importante, Mm. esto que menciona ella, porque también es un fenómeno que permea absolutamente toda la sociedad. Yo miro esto, por ejemplo, en el caso de la cultura mapuche, y pasa exactamente lo mismo, ¿te fijas? Liderazgos que antes eran únicos, que eran más bien tenían como un rango jerárquico, hoy por hoy no sucede. Entonces hoy día la autoridad, por ejemplo, cuando va a una comunidad, no tiene un líder con quien conversar y muchas veces buscan aniquilar el líder, resulta que al otro día hay otro líder y después al otro día hay otro líder. ¿Por qué? Porque cambió la lógica, ¿te fijas? Cambió la lógica. Hoy día, no solo el movimiento mapuche, el movimiento social, ha entendido, digamos, que lo que hace el poder es tratar de corromper a sus líderes. Entonces, para evitar ese proceso desde el poder, ¿qué es lo que hace? Simplemente define una manera distinta de articularse, que es lo que hoy día aparece como el movimiento, porque a los partidos no les gusta la palabra, digamos, de movimiento. Pues desde una estructura jerárquica a pasar a una estructura horizontal es súper complejo, ¿te fijas? Pero es un fenómeno que está permeando toda la sociedad. ¿eh? Pues si tú vas a los ámbitos juveniles, todo esto se van formando lo que hoy día se denominan colectivos. Adoptan distintos nombres, ¿te fijas? Colectivos culturales, colectivos... Porque ya la jerarquía ha empezado a desaparecer y en esta jerarquía de desaparecer, Pero, entonces, claro, sí. el desprestigio de la autoridad. Sí, pero la jerarquía es indispensable. Estamos aquí con una socióloga, dime que no. La jerarquía contribuye y sirve para integrar Sí, al mismo sí, tiempo para pero ordenar. Cuidado, O sea, cuidado con el concepto, porque la sí, yo no jerarquía, sé la si- jerarquía, las jerarquías habitualmente, cuando tú hablas de las jerarquías son impuestas. Sí. No, pero Las jerarquías jerarquía son impuestas. no necesariamente, por Los ejemplo. liderazgos, Dime. usaste el Mira, concepto, sí. más bien buscan, como dice, ganarse un cierto prestigio, ¿te fijas? Pero hoy día el prestigio no es un prestigio que te dan los de arriba, el prestigio se logra con lo que te valoran desde abajo, cambió la situación. Sí, yo creo que Pero eso es que la eso- jerarquía, eso entendiéndolo como pondría en modelo cuestión- piramidal, Ya. como de que siempre haya alguien que tenga que estar en la cabeza, yo no me parece que sea Y que indispensable. conlleve- Lo que y que pasa es conlleva responsabilidades, Sí. no tan solo mando, sino también orden, sino una cuestión de- Sí, claro, pero es que si Sí. yo traslado eso, por ejemplo, Mm. y por eso es importante el Mm. debate, si yo traslado eso a la familia, entonces asumo el patriarcado automáticamente y digo, ¿quién es el jefe de hogar? El hombre. No, y pues el hombre señor. se siente ahí No, pues, señor. a cabecera de... ¿Quién es el jefe de hogar? Claro. Es O sea, es compartido. que además ni siquiera debería existir esa pregunta porque, Claro, porque no en el deberían hogar existir. habría de haber un jefe. Claro, pero eso, No. pero Es se lo- distinto pero se- preguntar pero se lo- quién es quien aporta el mayor ingreso económico en el hogar, Claro, que por es eso- el fondo de la pregunta. Por eso se lo coloco como ejemplo, digamos, para que un poquito también empecemos a sacar el tema de la jerarquía, digamos, no es parte del debate hoy día. Sí, yo creo que Como concepto me refiero. sí, entendiendo, y yo entiendo a qué va tu pregunta. O sea, yo me imagino que por ejemplo, un Chile sin un modelo, comillas, jerárquico o representativo, No representativo. político. Lo vimos se en el programa desordenaría, anterior. sí, Somos una porque- democracia representativa. Claro, porque representativa. De lo contrario, imagínate hay- cómo sería una circulación permanente de la jerarquía o de la élite. Sí, que pero gobierna. las estructuras pueden cambiar. Sí, las estructuras no se pueden mantener históricamente bajo la misma forma. Las estructuras también cambian, por mucho que tengan jerarquía, ¿te fijas? Tienen que cambiar necesariamente. La estructura que existía de tribus pasó a tener otra estructura después y pasó a tener otra estructura después. Hoy día tenemos sociedades complejas. Desde el punto de vista de cómo se desarrolla la sociedad, hoy día es complejo, ¿te fijas? Hoy día no requiere un líder único.
como el señor feudal o el rey. No, pues hoy día necesitamos lo que se denominan direcciones colectivas. Cuando uno habla, por ejemplo, del municipio, está hablando de un cuerpo colegiado que está encabezado por el alcalde. Pero nosotros tenemos tan arraigado esa vieja costumbre, digamos, que hoy día el alcalde es el patrón del fondo y los demás son el arroz que acompaña. Sí, Entonces claro. me parece que no, pues esa mecánica tiene que terminarse definitivamente. El ejercicio del poder es un ejercicio Y eso tiene hecho- una raíz muy fuerte en Claro. la historia, en la cultura. Claro, hecho de manera colectiva. Yo lo veo muy difícil. Ahora, no es que lo No, considere no es difícil. utópico ni tampoco inalcanzable, pero me parece que el otro modelo, no es que lo encuentre Pero ¿cuál es el impracticable otro? tampoco. El que ustedes mencionan, esto de una... Ya, lo que pasa es que en esa relación también hay un concepto súper complejo de abordar desde esa estructura, que tiene que ver con las urbes y las grandes ciudades. Hay que pensar que la forma primal de relacionarse previa, que es lo que hablabas tú de las tribus, que en las tribus podría haber cierto Sí, yo me orden podría ir menos incluso más atrás, jerárquico, claro. porque claro, eran grupos más reducidos de personas. Yo creo que hoy en día, claro, sí, siempre va a haber un feminismo radical que crea que como el absolutismo de derrocar al patriarcado también es derrocar a todas las instituciones, pero también hay que entender que hay que ir haciendo los procesos políticos posibles. O sea, hay que creer en lo imposible, pero hay que realizar lo posible. Y lo posible hoy en día es tener una ley de paridad y que Eso la significa próxima constitución la redactemos cierta entre gradualidad, todos. digamos. Tener porque por ejemplo nuestra estructura de representación democrática tenga mucha más relación con la ciudadanía, por ejemplo, a través de los plebiscitos, no solo sino que se plebiscite en un montón de situaciones más a nivel país, la posible derrocación de los liderazgos en caso de que no lo estén haciendo bien, que hoy La en día son revocación cosas del cargo, como aparece en política y que con son todas esas sumamente cosas. Claro. difíciles Sí. porque son inconstitucionales en Claro. muchos casos. Actualmente lo son, Pero- pero Entonces pero- hay pero- que pensar que esas Sí. Por cosas eso insisto Sí, en que el sí. debate, Son el debate necesarias. es sumamente importante, porque recuerda que en la estructura de los partidos el militante no piensa. el militante trabaja. Obedece. El militante obedece, Obedece. trabaja. Sí, claro. Lo que te dicen desde arriba es lo que tú tienes que hacer. Sí. Pero resulta que hoy día está apareciendo un militante que cuestiona a sus propios líderes, ¿te fijas? Y eso uno lo puede ver como algo, Sí, pero eso... algo negativo. Yo creo No, que al desde contrario, luego, ¿te fijas? desde luego. Obliga a que la relación entre este que está ejerciendo un poder y su subordinado sea más cercana para poder no generar el conflicto Sí. y la ruptura. Pero ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Y por qué sucede? Porque No, nos sí. mantenemos en estructuras anquilosadas, oxidadas, Sí. que no han generado el cambio necesario, digamos, para que esto funcione de una manera distinta. Sí, Eso o sea, es. Sí, a mí sí. me parece que claro, es difícil pensarse en un país sin una estructura jerárquica. Absolutamente es difícil porque no tenemos experiencia así. claro. Siempre hay algún liderazgo, en este caso la democracia representativa en Chile, pero nuestra democracia representativa tiene muchos vicios. Y esos vicios son cosas en las que podemos trabajar. Por ejemplo, que hoy en día la mayoría de nuestros políticos, parlamentarios, ministros y otros representantes pertenecen a una élite. La mayoría. Yo diría que no más diría que una... todos, porque es ah, típico que siempre hay un caso que se destaca y que ha pasado porque ha hecho un muy buen trabajo a nivel sindical o direccional o lo que sea, que puede llegar a aspirar a un cargo político, pero hoy en día son oligarquías. hay una Los elite, partidos son oligarquías quien cerradas. tiene más dinero siempre va a eh, tener mayores posibilidades con porque nuestro vínculos sistema nos parentales. permite... Fíjate, Centenario. Sí, claro, Tienen pero- un pero legado fíjate- familiar, tienen hay un muchísimo dinero, tienen un montón de beneficios que les permiten estar ahí. Y eso hay que arreglarlo, porque no es correcto, porque en el fondo es lógico luego que veamos que en Chile existe una desigualdad tan grande en el que nuestros políticos no se dan cuenta de lo que estaba pasando. Porque hasta hoy en día hay políticos que no se dan cuenta de lo que está pasando, porque no bajan de un De la estrato nube. social alto, porque no bajan de la nube. Porque no se relacionan con personas pobres a menos que estén en campaña y estén buscando votos. Porque no se suben a una micro a menos que tengan que grabar un video para su campaña. Sí, claro. O para sacarse la Claro. foto para el abracito. voy a contar una Hay anécdota. lógica de la imagen. Sí, me hiciste recordar una vieja anécdota cuando Lincoln en un foro, te estoy hablando 30 años atrás, y le pregunta a un político que aspiraba al parlamento, ¿cuánto vale un kilo de pan?
no tenía idea porque... O sea, y son preguntas que se han hecho pero actualmente. obviamente, ¿Cuánto vale el obviamente. kilo pan? ¿Cuánto vale el ¿Cuánto- pasaje de el micro? ¿Cuánto micro, vale el claro. pasaje de metro? Y la mayoría de nuestros parlamentarios no supo responder. El mundo real, no viene en el mundo No, y por real. último, O sea, viven en su mundo real. y por último hay hasta un punto de incoherencia, porque imagínate una autoridad política que está ganando 9 millones de pesos, le dice a la persona que gana el mínimo legal que eso es más que suficiente para vivir. O sea, Pero cuando se trata de legislar para que se bajen el sueldo, dicen que si se los bajan no van a tener suficiente para vivir, aun cuando les bajen al 50%, que siguen siendo más de 4 millones. claro. Y yo creo un poquito... Yo quiero denunciar algo, sí, hoy día. A ver, Quiero a denunciar ver, públicamente ¿cuál aquí es la que denuncia? la ausencia de Belén en el programa anterior hizo que este programa esté demasiado ¿qué cosa? cargado ¿Al machismo? como ella lo dijo, al tema del feminismo en el mes de marzo. O sea, pero ya tenemos el programa la próxima semana también Sí, vamos con a esta seguir temática. hablando Es del que tema. Yo quería, sin perder el hilo de lo que estamos El conversando. feminismo no es solo del 8 de marzo ni de marzo. No, sí, pues. No, de obvio. todo el año. Sí, sí. No, Sí. pero está bien, ya, Sí. sigamos. Quería un poco plantear un contexto mucho más amplio y que nuestros auditores, que también hemos pedido en el programa, los invitamos a que participen, ¿no es cierto? ¿Qué plantean ustedes o qué creen ustedes cómo deberán ser las decisiones políticas muy pronto, tanto a nivel local, regional, con esta pandemia del Del coronavirus. coronavirus? La Bueno, pregunta está bien, es bien todos concreta. podemos ¿Cuáles opinar deberán, ahí. ¿Cuáles deberán ser las decisiones políticas que se toman al respecto? A ver, Porque- mi opinión personal, hay varios sesgos ahí. Fue calificado como pandemia, lo que implica, digamos, que hay que adoptar medidas sanitarias rigurosas para evitar su propagación. ¿Qué es lo que han hecho los países? Cerrar fronteras, digamos, poner en cuarentena la ciudad, digamos, evitar aglomeraciones. Y si uno mira la política interna, entonces hoy día te dicen, por ejemplo, ya se suspendió el Lollapalooza por el tema de la aglomeración. Pero yo digo, qué contradictorio, porque el metro de Santiago tiene mucho más aglomeración todos los días en sus vagones, en sus carros. Por tanto, si hay aglomeración, lo lógico es suspender el metro. Una medida súper práctica, ¿te fijas? Sí, pero... Ahora, pero hay no- aglomeración. No entiendo tu... Estamos hablando de políticas de salud. Cuando tú Sí, pero no defines entiendo, como no- principio, Sí. como principio de trabajo, porque el fútbol se va a hacer sin público. Entonces, como Sí. principio O sea, de trabajo, de todas las suspender actividades masivas todas en el actividades arte, donde hayan aglomeraciones. Sí, en el deporte tendrán que Correcto. limitarse. Pero Pero- el transporte... Hay aglomeración Pero un también. espacio- Sí, de acuerdo, aglomeración masiva. pero habrá que tomar algunas medidas, algunas precauciones, pero imagínate en el metro, suspender el metro. No, Yo creo que, mira, lo que pasa es que está mal planteado, por Sí. eso lo quiero llevar ahí, Ya. porque si uno es riguroso en seguir la línea esta, o sea, habría que hacer lo que hizo Italia, cuarentena, y nos quedamos todos en la casa, que es lo que hizo Italia. Cerraron los colegios, cerraron la fábrica y todos para la casa. Así de sencillo. ¿Deja? Están en una medida radical porque sintieron que estaban en peligro sus condiciones de salud, digamos. Cuando tú cierras las fronteras, están mirando que el enemigo viene de afuera, que trae de afuera, y por tanto cierran las fronteras para protegerte de los que vienen de afuera, ¿te fijas? Eso es lo que estás haciendo, pero es una medida radical. Cierra la frontera. Cuando tú internamente tomas la decisión de decir no hay más actividades de aglomeración, entonces todo lo que es aglomeración hay que evitarlo. Por tanto, el metro, el mall, Colegios. los colegios, habría que cerrarlo. Entonces, resulta que desde el punto de vista de cómo se plantea está mal planteado. Hay que tomar medidas, sí, por supuesto. ¿Te fijas? Pero ¿qué implican las medidas? Medidas sanitarias. ¿Y cuáles son las medidas sanitarias? Señores, ¿qué es lo que ha venido haciendo en alguna medida? Que eso sí es correcto, que las personas empiezan a emplear mucho más el lavado de manos, que las personas que tienen el riesgo, digamos, de poder contagiarse fácilmente, que tienen problemas autoinmunes, tercera edad, digamos, empezar a focalizar la acción en aquellos grupos que son población de riesgo, pero la actividad del país puede seguir funcionando normalmente. Entonces, ¿qué empieza a ocurrir, digamos, bajo esa lógica? Porque bajo la lógica de la aglomeración hoy día, entonces, claro, el gobierno puede decretar mañana, a partir de mañana no hay más manifestaciones. Entonces, no hagamos el plebiscito del 26 porque va a ser mucha gente reunida. O sea,
yo puedo empezar a pensar entonces que detrás de esa decisión política hay intencionalidad. No, pero Y a desde el ver, punto de vista sí. de salud, las medidas se toman bajo otra lógica, ¿te fijas? Que es la lógica epidemiológica. Cómo tú evitas, ¿cierto?, que el contagio pueda crecer. Y esas son medidas sanitarias, las medidas Pero sanitarias fíjate, son otras. Sí, igual creo que Fíjate, cortito, Lincoln, hay que un respecto de tema eso igual, mismo, Manuel. yo me pregunto lo siguiente: ni siquiera tenemos disponibilidad de máscara ni de... Ojo, con Sí, claro, que pero- mascarilla se indicó O que mascarilla. solo usara la gente que tenía contagio, que ya estaba contagiada. Claro, claro. O sea, no es universal. No es universal. Por eso te digo no que las toda me- la gente tiene que andar con mascarillas, también hay una histeria colectiva respecto del No, tema. una Claro. psicosis Yo creo indudable. que hay dos cosas que me gustaría mencionar, que lo primero es que comparto completamente la información que planteaba el Lincoln, o sea, si vamos a hablar de no aglomeraciones. Mm. Y en eso me quiero detener en la pérdida de productividad que sufre el país con las cuarentenas. Yo creo que hoy Sí, en día claro. es una medida súper sencilla y populista decir voy a cancelar todos los eventos masivos que, ojo, tienen que ver más con el ocio y con la recreación Ujú. que con el trabajo. Desde luego, Claro. sí. Porque en el fondo lo Sí, concreto pues. sería, bueno, si queremos que no hayan aglomeraciones, cerremos el metro, cerremos las fábricas, Claro. cerremos los malls, hagamos cuarentena, pero no lo vamos a hacer porque vamos a perder productividad. Mm. Entonces, siempre va a estar ese punto de vista económico que parece que no está, pero sí está. Yo O sea, segu- tomaron esa decisión de Sí, forma claro. sesgada Y a mí me solo parece para un que un lado por eso. Me parece que un segundo punto importante también, como para darle también más profundidad al análisis, tiene que ver con, digamos, generar esto que uno podría decir alarma pública. Primero que nada, el coronavirus específicamente corresponde a los resfriados comunes. O sea, cualquier persona que haya estado resfriada a lo largo de su vida, lo que tenía era coronavirus. Lo que pasa es que los virus Se modifican. mutan, se modifican. ¿Te fijas? Entonces vamos en el COVID-19, es decir, es una variante número 19 del mismo coronavirus típico de un resfriado. Lo que pasa es que este coronavirus específicamente no se conoce su origen y por tanto no tenemos, desde Sí, el punto de hecho- vista científico, digamos, Ya. la manera de controlarlo. El último cuestionamiento Pero ¿qué era pasa? como una ¿Qué pasa? mezcla de Cuando los una persona se coronavirus de unos resfría, animales. Pero- si una persona ahora se resfría y va al hospital, va a dar coronavirus, po. Y van a tener que mandarlo al ISP para verificar Sí, es si es El específicamente 19. el 19. ¿Ves? Ya. Entonces, por eso digo yo, Pero- Pero- en el sistema sanitario tú no puedes crear alarma. Pero Pero sí es Tú lo que como tienes, lo de lo que la tienes, fiebre lo que tienes que porcina. decir, lo que yo tienes te que escuché decir, con atención, Lincoln, Sí, pero claro. ¿significa eso también que tu mensaje es decir, bajemos la aprensión que hay respecto a la este asunto? histeria, la en alarma, no la sé, sí, histeria? claro. O sea, tú lo ves como un hecho, una evolución normal. Lo que pasa Porque cuando uno está resfriado, pucha, no sé, pues, vitamina C, algunos remedios caseros y hasta se te puede pasar. Se te Sí, va a pasar. claro. Sí. Pero lo habitual, acá no, digamos. porque hay letalidad, que hay muertes. Bueno, O sea, la pero- neumonía también produce Bueno, la muerte. neumonía sí, y las pero- influencias también y producen las influencias también, y son parte del Sí. corona. Y pues. sí, Oye, el cuidado que coronavirus nosotros produce tenemos que ser muerte, pero- responsables. Gente Por que nos está supuesto. escuchando. Sí, pero por seamos supuesto. responsables entonces también en decir Mm. que el porcentaje de probabilidad de muerte es mínimo. Es mínimo, es menos del 10%. China que tiene, bueno, para el nivel de población que tienen ellos, el porcentaje de letalidad llegó apenas al 2% y están reduciéndolo. Ya. Italia, que cerró cuarentena y todo, tiene recién el 1%. Sí, hay que pensar que es lo que pasó con toda esta alarma que se levantó cuando fue la fiebre porcina, el H1N1. Mm. Que todos decían una nueva influenza y es sumamente letal y no sé qué y tal. Y la pasamos. O sea, Claro. sí, falleció gente. Sí, Sí. y lastimamos, o sea, lo Y sentimos, ahora vamos en el- obviamente, porque la idea es que no es que muera gente, pero Claro, es partimos normal con dentro de el las H1N1 enfermedades. y estamos en el H1N5, si no me equivoco. Sí. O sea, Por eso digo, si el próximo año va a y estar lo que el pasa es que COVID-20. además también tiene que ver mucho con nuestra relación con el medio, porque por ejemplo, habían especulaciones que planteaban que el coronavirus actual tenía que ver con los murciélagos y con otro animal, porque Serpiente. además, claro, Ah. había como un cruce extraño y que además después los humanos consumían esas carnes. Entonces, constantemente eso va a ir mutando, porque los humanos además nos creemos dueños del mundo y de lo que podemos hacer con las especies animales, vegetales y todo lo que nos rodea. Claro. De hecho, Entonces, es común que generalmente estas enfermedades vayan mutando con el paso de los años
por Y de también hecho, irresponsabilidad humana. las enfermedades más peligrosas, digamos, entre comillas, digo yo, peligrosas, se transmiten del animal al hombre. Entonces, por ejemplo, el anta. Claro, y todos sabemos que el ratón de cola larga está en todas partes, pero ¿quién toma las precauciones? Y que también Y tiene la rabia, por ejemplo, que también la transmiten los murciélagos. Y yo me puedo acordar de 10.000 enfermedades, digamos, que son transmitidas de animal a hombre y otras que son de otra manera, digamos. Pero el tema es desde el punto de con la diferencia que para las enfermedades que tú mencionas existen protocolos, existen vacunas y todo. En este caso no. Ya, pero y ahí los yo protocolos igual quiero decir para el algo. corona sí existen, porque Sí. acuérdate que estamos en el COVID-19. Son los protocolos para una Para un resfrío. Sí, o sea, son los protocolos para una enfermedad respiratoria. así Esos es. son. Claro, más que O sea, resfrío, si enfermedad toso me respiratoria. tengo que Correcto. tapar con el antebrazo, no toserme en la mano porque después esa mano va a tomar un montón de cosas que va a contagiar al otro. Si tengo fiebre, tener la precaución de acudir a un espacio de salud, sea CEFAM, clínica, hospital, el que sea, porque la fiebre indica una infección. Si Claro, hay educación en salud en el fondo. Pues. me tengo que lavar las manos, tenemos que volver a entender, por favor, que las manos se lavan en 20 segundos al menos, que hay que refregarse bien todas las partes, que no basta con pasar las manos por abajo del agua, tenemos que adquirir costumbres de higiene. No, a mí me sorprende de verlos a ustedes, de escucharlos a ustedes, que están muy tranquilos y no atisbo ninguna preocupación, digamos, por O sea, parte de ustedes. O sea, mire, yo Sí, estoy preocupado, hay de un montón de cosas. Fíjate, si yo me instalo en los temas de salud, la verdad es que la letalidad hoy día en salud, si yo empiezo a seguir los datos, la primera causa de muerte son los accidentes. Y curiosamente los accidentes por consumo de alcohol. ¿Ya? ¿Y ha parado eso? No. Y empiezo a seguir los traumatismos que generan un daño productivo enorme, están dentro de la primera línea. Está hasta la diabetes. La diabetes, pero aquí mira el colesterol, la diabetes y todas las enfermedades crónicas, la osteoporosis, la artrosis. Sí, pero Sí, entonces tampoco transformemos Claro, es preocupante sin lugar a dudas porque se trata de un virus que desconocemos, del cual no conocemos, digamos, su raíz exacta, no se han creado vacunas y por tanto hay que tomar precauciones. Tomar precauciones implica adoptar medidas sanitarias. Medidas sanitarias implica que usted se lave las manos, que al momento de estornudar o si tiene síntomas de una enfermedad respiratoria, tome las precauciones necesarias, no salga a la calle, como diría alguien, haga su propia cuarentena, avise, concurra al sistema de salud. Eso es lo que hay que enseñarle a la gente, pues. De hecho todo, en los colegios, cuando ya un niño está resfriado, ¿qué es lo primero que hace el colegio? Lo manda para la casa porque si no los demás chicos también se van a resfriar. sí, No es un tema nuevo. yo creo quise ponerlo en el debate porque particularmente ayer, hoy, ha habido casos emblemáticos. decisiones, toma de decisiones. Sí, En Estados claro. Unidos, en Chile ya llevamos 43 O sea, de casos. hecho, en Chile por eso- hay un colegio en Santiago que aplicó cuarentena. Cuarentena, claro. Claro. Y está bien, pues te fijas. Como Mm. puede aplicarlo algún otro, digamos, pero que las medidas vayan ocurriendo. O sea, no veo yo. Por eso es que de repente también uno queda con el. Mira, a propósito, me salgo también un poco del coronavirus. En 3 días han habido 3 muertes que tienen que ver con femicidio y parricidio. La tasa de suicidios en Chile ha ido creciendo, que también es un gran problema, fundamentalmente por temas de salud mental. Salud mental. La depresión ha ido aumentando. ¿Y cuál es la preocupación desde el punto de vista de salud? ¿Y cuál es la preocupación desde el punto de vista de qué está pasando, digamos, en vez de bajar las tasas de femicidio van a ir subiendo? O sea, vamos a tener cada vez más mujeres muertas a pesar de todo lo que hay. Entonces, ahí lo que yo veo, digamos, es que hay una incongruencia en términos de autoridad, de lo que efectivamente hay que hacer en política pública. Y en política pública tú no puedes crear pánico en la población. El agente político responsable lo que hace es adoptar medidas para evitar precisamente que esto se masifique. De hecho, Está hace bien, un par me de parece días que- en un que- matinal sí. llamaron a un director de salud para preguntarle por el coronavirus y tenían esta típica música de fondo que apelaba a generar como esta sensación de miedo y de histeria. Miedo, y lo primero que suspenso. les dijo el sujeto al que llamaron, que era un especialista en el tema, fue:
saquen esa música al tiro, porque no hay que generar eso en la gente. La Muy gente bien. tiene Está que bien. enterarse del tema, sí, pero de forma responsable. Está bien. O sea, yo creo que Yo creo que además ese es el punto, o sea. hay un aprovechamiento del tema desde el punto de vista político, de ponerle solo ojo a esto, y bueno, desviamos la atención de un montón de cosas que están pasando Sí, alrededor. pero ojo, Porque- aquí esto pero- no es tan solo realidad nacional, es una No, realidad obvio, pero- internacional. Sí, claro. Incluso yo creo que van a caer determinados claro. gobiernos, O sea, de hecho, producto de esto. Bolsonaro Pero mira, si uno- no es que- dio no es que positivo para coronavirus. Imagínate. La Claro. esposa de Trudeau en Canadá En también Canadá, dio positivo perfecto. para coronavirus. O sea, va a pasar. Yo creo que hay dos cosas así que hay que tener súper claro, que es que el gobierno hoy en día está poniéndole mucho énfasis a generar más esta histeria que a avanzar en soluciones reales, porque por ejemplo un grupo de trabajadores de la Universidad de Concepción está generando un medicamento que es como sí, un PrEP. que puede ser un gran preventivo, porque Un está preventivo. situado en esa línea. Sí, digamos. es un PrEP, es como... Sí, sí, claro. Es un remedio preventivo y Mañalich salió diciendo que eran fantasías y que no había que creer en todo lo que escuchábamos. O O sea, sea, le descalifica, está quitando descalifica todo la el peso investigación científico a un montón de gente que se ha sacado La cresta por año, y trabajando. que ha trabajado un montón ahora, además enfocado en el coronavirus, en generar un remedio que podría prevenirlo, y el Ministerio de Salud, ¿qué hace? Dice que son fantasías y no le inyecta recursos. Cuando esa podría ser una solución posible para Y eso- afrontar de mejor manera la solución. Mira, Por ejemplo, también yo hoy Pero día fíjate, vi- otro dato a propósito, te acordaste de la Universidad de Concepción. Hay otro dato que también está en la prensa internacional, digamos. China, que es uno de los focos principales hoy día, digamos, recurrió a la medicina cubana por un tema que tiene que ver con el interferón 29, que es un medicamento creado en Cuba, que es de ellos, digamos, propiamente tal. Y resulta que con utilizar eso, pues pidieron la asesoría de médicos chinos, ahora va en bajada, ¿te fijas? O sea, es que en el fondo hay que volver a ponerle el ojo a la ciencia y no solo hacer esta suerte de histeria colectiva. Y además... Aparte de que, ¿sabes qué más? A mí, en lo personal, me generan muchas sospechas, sí, y me voy a colocar en otra línea ya, digamos, de análisis, que tiene que ver porque me lo manifestaba una persona, conversando en el colectivo, me decían, mire, este es el negocio de las farmacéuticas, porque si usted va a comprar mascarilla ahora no hay. Y si A compra eso una, iba, cuestan de hecho. 5. Si este es el negocio de las farmacéuticas, me lo decía un ciudadano de a pie. ¿te Y, fijas? de hecho, Entonces, despierta tiene que ver más con lo sospecha constitucional incluso. y con lo inconstitucional. Porque, Claro. por ejemplo, un conocido, un ex compañero de partido hoy día escribía que iba a aprovechar el coronavirus para poner temas de por qué había que cambiar la constitución. Y, por ejemplo, les puedo comentar que una de las medidas que se podrían haber adoptado era fijar los precios de los medicamentos e implementos de higiene y de prevención, y no se puede porque es inconstitucional por la libertad económica. Otra cosa que plantea él es, por ejemplo, obligar a las clínicas privadas a atender y a hospitalizar de forma gratuita e inmediata los casos críticos. Tampoco se puede porque también es inconstitucional contra la libertad económica. Otra cosa que se podría hacer es confiscar determinados productos de prevención como mascarillas para hacer una distribución racional del producto. No se puede porque de nuevo atenta con el derecho a propiedad y con la libertad económica. Porque parece que tampoco hay disponibilidad, digamos. Es Sí, que claro, ahora pero- viéndola sí. no se podría. Claro. Lo que No, es yo sumamente irracional porque el gobierno debería hacerse caso de la No, demanda, yo creo que ahí el- pensando que lo que- además la especulación no se puede yo creo que- controlar. sí, no, pero yo Si creo tú que vas ahí a el comprar Estado... alcohol gel ahora vale el doble o el triple. De acuerdo, pero yo creo que ahí el Estado debe cautelar... Debería. Sí, debería. Pero no, yo- puede, Debería. porque No, es pero- inconstitucional, no, pero no yo- puede fijar precios, no puede Sí, porque está tan subsidiario. reglamentar, Tanto como eso no, pero yo creo que va a aplicar medidas... Pero no lo hemos visto, al contrario, el examen tiene un costo, eso también está subsanado, tengo entendido. pero ya, sigue ya, teniendo ya. un costo. Depende de tu tipo de previsión. Pero no es el gratuito costo universal. que se habló Sí, en su pero- inicio. Claro, en sus Sí, inicios se claro. habló de un costo cercano Pero a bueno, 20.000 yo- pesos. yo- Hay gente que tiene que pagar esos 20.000 pesos según su previsión de salud, Ya. sí. Lo que pasa es que algunos FONASA que se entendía que iban a tener que pagar 20.000 no tienen que pagar 20.000, tienen que pagar cerca de 8.000 o 5.000 pesos.
Lo que sigue siendo un monto irracional, porque en el fondo, si queremos prevenir una pandemia, deberíamos hacer eso de forma gratuita, Un porque acceso nos va a más- asegurar poder poner en cuarentena a quien de verdad esté contagiado, poder atenderlo de forma correcta. Sí, pero si es lo mismo que la vacuna de la influenza. Si la influenza es gratuita para todos los adultos Bueno, mayores y pero- toda la población de riesgo. pero ¿te concluyamos fijas? en algo. Frente a esa situación, evidentemente, también debería ser gratuito frente a una población de riesgo. Estamos en una pandemia. Sí, por eso digo que Concluyamos en es- algo. No caer en esta suerte de psicosis colectiva. Así es. Bajarle un poquito el perfil a algo que tú dices, Lincoln, que ya estamos terminando, que es parte de una evolución de un virus. Sí, claro. Y Nosotros que la letalidad no es tanto como Sí, que claro. parece que Nosotros- estuviésemos mira, en guerra y que hay que nosotros- cerrar la nosotros frontera y que ya. Nosotros no somos especialistas, si uno es bien claro en esto, nosotros somos especialistas, pero uno lee, se informa y solo el sentido común te indica qué, ¿te fijas? Para los que tenemos la posibilidad de informarnos, de leer, yo leo bastante, digamos, cuando leí la primera vez el coronavirus, automáticamente uno dice, yo desconocía el virus, hasta que un médico dijo, pero si el coronavirus lo tenemos todos, porque corresponde, como decía Belén, a enfermedades respiratorias. Lo que pasa es que eso va evolucionando, De ¿cierto? hecho, Y hace tenemos años- ahora un agente nuevo, desconocido, frente al cual tenemos que estar preparados, pero basta, y lo decía el médico en ese momento, basta con que adoptemos medidas de salud pública que tienen que ver con higiene, con esto, con lo otro. A mí me pareció absolutamente razonable y es lo que yo replico. Y de hecho, si no nos creen que en verdad es viejo, puta, lo pueden buscar en internet, pero también pueden buscar en sus casas los que tienen estos lisoform o Sí. rociadores desinfectantes. Busquen y dicen contra coronavirus, porque el coronavirus no es algo actual. Lo que sí es que esta es la cepa 19, como Claro, decía Lincoln. Pero Para eso ha que estemos existido, claros. la prevención está. Pero vamos a seguir con el coronavirus, porque yo creo que con este ejercicio mediático que hay, digamos, probablemente el gran tema de la próxima semana sea el coronavirus. Lo vamos a retomar, ¿eh? Pues nos alcanzó la hora, pero evidentemente dejamos muchos temas pendientes, locales en particular, pero nos estamos encontrando la próxima semana para seguir conversando temas locales, nacionales, ¿eh? En este programa, Cuando el río suena.